Muy buenos días, hombres, ¿cómo están? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos en esta mañana. Gracias por llegar, gracias por seguir adelante con este estudio de hombres. 12 hombres comunes y corrientes. El apóstol 9, vamos a arrancar con el noveno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque hoy estamos arrancando este nuevo grupo de cuatro, recordemos que están separados de 4 en 4, el primer grupo, donde estaban Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El segundo grupo vimos Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y la semana pasada estuvimos viendo a Tomás, ¿recuerdan? Y hoy vamos a ver un nuevo personaje, un nuevo apóstol, es Jacobo. Cuando hablamos de Jacobo, la verdad que la Biblia no nos dice mucho acerca de este Jacobo. Nos da apenas algunas pinceladas de su vida, hablándonos quiénes era su familia, de dónde venía su familia. Y hay una serie de posibilidades acerca de Jacobo que se abarajan ahí, que se pueden entremezclar, pero que la Biblia no lo dice con claridad, pero tampoco lo niega. Por lo tanto, nosotros podemos manejarnos movernos en ese margen que nos da la Biblia para no suponer, sino buscar entre todo eso alguna verdad aplicable en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque ahora que vamos a estudiar a Jacobo, comienza lo que se llama el grupo o la zona de silencio. Sin embargo, este silencio puede llegar a aturdir nuestras vidas con los detalles que vamos a ir encontrando en la palabra de Dios el día de hoy. ¿Qué sabemos de Jacobo? A grandes rasgos podemos decir que Jacobo era hijo de Alfeo y de María, ¿no? Ahora, María, al igual que Jacobo, eran nombres muy comunes para la época, ¿eh? O sea, a veces nosotros escuchamos María e inmediatamente pensamos ¿en quién? En la madre de Jesús, ¿no? Pensamos en María y decimos, lo primero que pensamos es, bueno, déjame decirles que María o Mariana, que era el nombre original, son nombres muy comunes para la época. Incluso, si vemos en el entorno de Jesús, había de a 3 a 5 Marías que se mencionan, ¿no? Sin embargo, esta María estaba casada con Alfeo, y eso es el que más me suena a mí, porque lo acabamos de ver. Alfeo, ¿quién era o a quién le suena? No quiero decir quién era porque no podemos decir a ciencia cierta que era ese. Pero ¿a dónde habíamos escuchado a Alfeo? ¿Como padre de quién? Mateo, hijo de Alfeo. Entonces ahí podemos empezar a tener algunas señales probables de quién era este Jacobo el menor. ¿Por qué el menor? Vamos a ver por qué le llamaban el menor. Conforme a las evidencias que hay en la palabra de Dios, María, que sí era la madre de Jacobo, tuvo un hijo con Alfeo, pero después lo vemos en otro relato que era esposa de Cleofas. Entonces, o Alfeo también se llamaba Cleofas, o María había enviudado de Alfeo y se había casado con Cleofas. De ahí que dijimos de Mateo, podemos decir que entonces, y lo pongo entre signo de pregunta, podría ser, fíjese, hermano de Mateo, pero te voy a complicar más, te la voy a complicar un poco más. ¿Por qué? Porque también podría ser primo de Jesús. Pero esto es todo lo que tenemos. Y ustedes si quieren investigarle, si quieren buscar y quieren analizar, porque es toda la información que tenemos en la Biblia acerca de Jacobo. Jacobo, cuando llegó al grupo, se empezó a conocer, como decíamos, como Jacobo el menor. ¿Qué significaba esta palabra Jacobo el menor? En el apodo que se le puso, la palabra original quiere decir micro, ¿sí? Y cuando hablamos de micro, hablamos de algo pequeño. Generalmente esto se utilizaba para las personas de baja estatura, así se le llamaba, el menor. Pero también esta palabra se utilizaba para las personas que eran joven de edad. Yo creo, ¿sí? Y coincido con el escritor del libro que estábamos leyendo, que como hubo 2 Jacobos dentro de los apóstoles, si hubiese sido mayor que el otro Jacobo que estudiamos anteriormente, sí se le hubiese llamado a este Jacobo el mayor. Quizás, puede ser, o porque no era muy alto,
pero también porque era un joven o más joven que el otro Jacobo que estaba ahí, era parte del grupo de los más jóvenes que estaban ahí. O la otra realidad de este apodo podría ser acerca de su influencia. No jerarquía, porque a la hora de ver los apóstoles veíamos que no había una jerarquía, había un mandato y había designaciones de parte de Dios para los apóstoles. En este proceso que lo estamos conociendo, ellos están siendo ministrados por el Señor Jesucristo, los mandamientos son los mismos y van puliendo poco a poco el carácter de estos hombres para transformarlos, para que cuando nuestro Señor Jesucristo dejara esta tierra, ellos pudieran ya con el proceso de casi 3 años de ministerio, 3 años de discipulado en la vida de estos hombres, sí, ya con la llegada del Espíritu Santo ahora sí supieran qué es lo que tenían que hacer. Sin embargo, a grandes rasgos, sí, estos son lo que podemos ir descubriendo acerca de Jacobo. Pero ahora, ¿qué es lo que podemos decir bíblicamente acerca de Jacobo el menor, ya que lo conocemos? Que nunca escribió nada, nunca preguntó nada. No hay registros de palabras o acciones de Jacobo en la Biblia. Incluso hemos visto que tenía un nombre muy común para la época. Sin embargo, déjenme decirle algo. Jacobo tuvo un encuentro con Jesús. Yo no tengo ninguna duda de que Jacobo, por más que la palabra de Dios no lo diga, no lo afirme, yo no tengo ninguna duda que Jesús se presentó ante Jacobo, lo llamó y ¿qué crees? Jacobo dejó todo y lo siguió. A lo que se hubiese dedicado, ¿sí? Jacobo lo dejó. Porque seguir a Jesús significaba eso. Hoy estabas en un lado, mañana estabas en otro, pasado estabas en otro lado, no te quedabas quieto. Aparte, vimos la semana pasada que estar cerca de Jesús era algo que transformaba tu vida. Tomás no deseaba otra cosa. Tomás lo único que quería era estar cerca del Maestro y aprender cada día más, ¿no? A pesar de ser personas impulsivas, como hemos visto, como Pedro, personas que parecían desinteresadas como Natanael, ellos estaban al lado de Jesús. Yo no dudo que Jacobo fue lo que le hizo segunda a Tomás. Cuando Tomás dijo, vamos y muramos con Jesús, fueron todos, porque andaban todos juntos. El principio era o todos o ninguno. Entonces hubo definitivamente en la vida de Jacobo un antes y un después. Un antes y un después. Recordemos de que Jesús no tenía una lista de 8 y el Padre le dijo, a ver, consíguete 4 más, ¿cómo le haces? No, Jesús, dentro de todos sus seguidores, se tomó un tiempo para orar, para que el Padre pudiera bajar esa lista y él enfrentar a cada uno y decir, sígueme, sígueme. Por lo tanto, de Jacobo, con certeza, podemos decir que Jesús lo escogió. Jesús lo escogió a Jacobo. Puso su mirada en él y le dijo, sígueme. Y cuando Jesús lo escogió, Jesús lo instruyó. Caminó 3 años al lado de Jesús. ¿Te imaginas lo que puede ser eso? ¿Te imaginas lo que puede haber sido? Él seguramente vio milagros. Él vio sanar enfermos. Él vio resucitar muertos. Él vio aparecer comida de la nada. Él veía cómo los peces se reproducían y los panes salían. Él escuchaba las enseñanzas de Jesús. Aparte, Jesús a Jacobo le dio poder para que en su nombre quitaran demonios, sanaran enfermos, mostraran grandes cosas. O sea que si podemos decir, es que la Biblia no me dice nada de Jacobo, quizás la Biblia no necesita decir nada de Jacobo. Quizás nosotros necesitamos entender quiénes eran los apóstoles a esta altura ya. Y sobre todas las cosas, confió Jesús en Jacobo, que le dejó el testimonio para compartir a los demás. Jacobo se convirtió en un testigo fiel de lo que vio en el Maestro. Es interesante cuando vamos a la historia a buscar qué fue de la vida de Jacobo, encontramos que Jacobo le tocó ir a Siria a predicar el Evangelio. ¿Sí? Hacia allá fue, hacia allá se movió, lejos de Jerusalén. Dejó la comodidad, la seguridad y movido por el Espíritu Santo, él fue a predicar a aquellos lugares. Murió como todos los demás, martirizado. Pero sí te puedo decir algo, Jacobo nunca fue un anónimo, aunque no se diga mucho de él. Fue una persona pública, tan pública que molestó a muchos con la verdad del Evangelio, pero muchos también creyeron por la fe que Jacobo mostraba. Por lo tanto, no te sientas muchas veces hecho a menos cuando la gente no te reconoce
o cuando la gente realmente parece que pasas desapercibido. Si tú sabes que estás haciendo lo que Dios espera que haga, sigue caminando como lo hizo Jacobo. Quieras o no, Jacobo, a cada uno de nosotros, nos dejó un legado. Y es el que vamos a descubrir a continuación. El legado de Jacobo, de este del que la Biblia no dice nada o no dice mucho, nos lleva a pensar o a comparar con aquellos hombres que aparecen en la Galería de la Fe en Hebreos capítulo 11. ¿Sí? Y no es casualidad, hombres, que cuando hemos estudiado los 12 apóstoles, hemos visto que comenzamos desde lo top, ¿no? Desde Pedro, que sabemos un montón y le sabemos un montón de cosas, y vamos terminando con estos que quizás no sabemos mucho de ellos, recordando siempre que nunca se trata de nosotros, nunca es nuestra currícula, sino que se trata de Cristo. Y cuando vemos la Galería de la Fe, vemos hombres que hicieron proezas, que su fe marca, pero no quiere decir que solamente hicieron eso, hicieron otras cosas más y muchas cosas más, igual que Jacobo, no quiere decir que no hizo nada, Jacobo hizo mucho. Pero sin embargo, la historia hace que se vaya degradando, que se vaya licuando, porque al final lo importante no es lo que tú y yo podemos hacer, sino es lo que Cristo puede hacer a través de nosotros. Y Hebreos, capítulo 11, entre los versículos 33 al 38, nos hablan de anónimos o de personas que hicieron cosas que en su época y en su lugar no fueron anónimos, pero que nosotros no conocemos sus nombres. Y podemos ver algunas proezas generales. Y no dudo que allí se esté pensando y se esté mencionando a Jacobo, un hombre de fe, un hombre que su fe lo llevó lejos. ¿Y cuáles son esos legados? Es lo que vamos a ver a continuación. Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 38, decíamos, nos presenta el final de la lista de los héroes de la fe, ¿no? Y nos presenta así como ya en pequeñas cápsulas o en pequeños comentarios acerca de estos hombres. Los últimos versículos nos mencionan desde el versículo 32. ¿Qué más digo, no? Como diciendo, te voy a completar esta lista, escribe el autor de Hebreos. Y te dice, porque el tiempo me faltará para estar contando lo que hizo Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y de los profetas. Y después te da una serie de cosas que quizás con algunos podemos identificar lo que hicieron y con otros no. Porque te dice que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y después te presenta una lista de personas sin nombre. Te habla de las mujeres que recibieron a sus muertos mediante la fe, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y otros más, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. ¡Wow! Un montón de cosas, ¿verdad? Y creo que muchas de estas cosas le tocaron a los 12, ¿no? ¿También? Creo que tranquilamente si tomamos a Jacobo, podríamos poner aquí a Jacobo sin problema. Y eso que la Biblia no nos dice nada. Sin embargo, sí le sudaron, ¿verdad?, para responder estas preguntas. Y no porque la Biblia no diga nada, sino que al llegar a estos versículos y en nosotros tomarlos como para nosotros e invitar a Jacobo a nuestra mesa, al final es un silencio incómodo, que nos dice muchas cosas. Pero cuando vemos el legado de este hombre, de este apóstol, en primer lugar, la primera pregunta decía, ¿por qué crees que las Escrituras no nos revelan más acerca de Jacobo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la situación por la cual la Biblia no nos dice más de Jacobo? Obviamente, pero ¿por qué no? ¿Por qué no escribe nada? ¿Por qué no pregunta nada? ¿Por qué no queda registrado? No creo que no haya escrito algo por ahí o que yo no haya hecho algo. Jacobo hizo cosas, definitivamente, porque fue parte de los 12. Que no esté registrado en la Biblia, ¿sí? Que no esté registrado en la Biblia, no quiere decir que Jacobo se la pasaba sentado, mirando como los otros hacían. Había muchas tareas para hacer. Pero ¿por qué crees que Dios no nos deja o no nos escribe, no nos sopla acerca de Jacobo? ¿Cuál sería el propósito? Dios se reserva
cosas que le pertenecen. En el Antiguo Testamento hay un versículo que dice, lo que Dios no revela, no lo busques. Él reveló todo lo que tenía que revelar, sí es cierto. Pero creo que aquí, en ese silencio que a veces se nos vuelve incómodo, hay mucho de verdad. Porque si Jesús o Dios, al soplar su palabra, y hemos visto cómo viene, en cierta manera, dando a menos la información, que no quiere decir que por eso no sean importantes estos últimos hombres, creo que nos está diciendo, en esa curva descendente, empieza a ascender otra imagen. O nos empieza a recordar que lo importante en todo esto es otro el mensaje. ¿Sí? Jesús estaba allí presente y no nos podemos olvidar de que Él era el centro, era, es y seguirá siendo el centro de todo y lo tiene que ser en nuestras vidas. En nuestras vidas. Definitivamente, cuando vemos el ministerio de Jacobo, su importancia no radicaba en aquellas cosas que le daban seguridad a él para que nosotros nos puedan contar, sino que cuando podemos ver esto y lo llevar a nuestro ministerio es que muchas veces quizás nosotros nos identificamos como Jacobo, porque hacemos cosas y como que no existimos para nadie, o que nadie cuenta las cosas que hacemos. Y a veces tenemos la necesidad de que si yo comparto el evangelio con alguien, si yo sirvo en la iglesia, si yo soy misericordioso, si yo soy una persona que hice algo por los demás, me gusta y nos gusta y es importante como hombres tener el reconocimiento público o que se diga de nosotros, lo hizo. Pero si no se dice, pero lo hiciste, no necesitamos más. Hay una ilustración, una historia que creo que ilustra un poco el sentido de esta pregunta y que nos va a reflejar un poco la vida de Jacobo. Quien hizo el cuadro de la Última Cena, ¿sí?, cuenta la historia que llamó a uno de sus mejores amigos y antes de presentar la obra en pública le dijo, ¿qué te parece mi obra? ¿Cómo la ves? Y el amigo quedó absorto, encantado con la obra y le dijo, dibujaste los mejores vasos que jamás te he visto dibujar. Entonces el autor de esta pintura tomó el pincel y ¿qué crees? Borró los vasos. Borró los vasos. Y el amigo se quedó así viendo, ¿pero por qué? Y dijo que lo importante en la pintura no eran los vasos. Cuando vemos el cuadro de la Última Cena, ¿quién está en el centro? Lo importante de la pintura tenía que ser, si alguien iba a ver la obra que se estaba haciendo, su mirada tenía que recaer ¿en quién? Y tiene que seguir recayendo en Jesús. Nosotros somos parte de ese llamado, somos parte de ese legado. Pero si vamos a hacer vasos, tenemos que ser vasos de honra. Que si tenemos que hacernos un lado, que para que Jesús sea visto, nos hacemos un lado. Nos hacemos un lado. El primer legado entonces de Jacobo para nuestras vidas es que la importancia de su ministerio no radicaba en sus garantías, en aquellas cosas que lo podían hacer seguro ante los demás, en aquellas cosas que decían, ese era Jacobo. ¿Me entiendes? No. Las cosas que le daban garantías a él no contaban en este punto. Segundo legado. Sabemos muy pocas cosas de Jacobo. De eso no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero ¿por qué razón cree que Jesús lo eligió? ¿Para qué lo elige si después no va a contar nada de él? La elección de Jacobo grita. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas grita? Fe. ¿Qué más grita la elección de Jacobo? Valentía. Obediencia. Humildad. ¿Qué hizo trascendente Jacob y su ministerio? Que hoy nos estemos pelando la cabeza para saber quién es Jacobo, ¿no? Que hoy como nunca hayan abierto la Biblia, hayan buscado y hayan googleado para saber quién era Jacobo. Pero hubo algo que a Jacobo le quedó muy claro, que cuando lo llamó, él iba siempre detrás de Jesús. Y él entendió, y el segundo legado para nuestras vidas, es que mantenerme cerca de Jesús, o mantenerse cerca de Jesús, le daba garantías, le daba tranquilidad. Y que él tenía un propósito. Él se dejó usar para llevar el evangelio. Y de eso se trataba su vida. El paso de fe lo dio, lo dejó todo por seguir a Jesús. Y cada día yo te puedo asegurar que aprendía y no quería estar en otro lugar que no fuera cerca de el Señor. Y por último, en esta suposición, o en este supuesto, o en esta situación que no se aclara, que la podemos tomar con mucho temor, en que
Ya sea que haya sido hermano de Mateo o primo de Jesús, ya hemos visto, los hermanos juntos se envalentonan, ¿no? Había otro par de hermanos dentro de los apóstoles. Y el estar junto con alguien que te hace segunda te lleva a hacer cosas como lo que hicieron los hijos de Zebedeo. Hey, papá Zebedeo pone, tiene la empresa y pone. Mamá viene y nos ayuda, está alrededor. Tan nos ayuda que nos quiere hacer el paro. Como todo buen padre, busca lo mejor para sus hijos. ¿Qué hizo la madre de estos dos? ¿Se acuerdan? Fue con Jesús y le dijo, si tienes chance, si crees que mis hijos lo merecen, ¿cómo ves uno a la derecha y otro a la izquierda cuando venga el reino? Jesús, muy sabio, le dijo, mira, por más que quisiera, no me corresponde a mí. Yo obedezco al Padre. Pero, lo que sí sé es que el que quiere estar en un lugar público, en un lugar de importancia, tiene que ¿qué? Esa es la mejor opción que nosotros podemos tener. ¿Quieres ser algo o alguien? Sirve. Porque de eso se trata el reino. De eso se trata. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino a ¿qué? A ser servido, sino a servir. A tal punto que se humilló y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si eres capaz de hacer eso, toma mi cruz y sígueme. ¡Oh! Por más que haya sido o no haya sido hermano o primo de Jesús, ¿por qué crees que él no reclamó algún privilegio? ¿Por qué no lo reclamó? No le dijo a Mateo, si fuera hermano de Mateo, vamos a hacer segunda. Ya vimos a los hijos de Zebedeo que le hicieron mal, vamos a replantear de otra forma. Aparte, recuerden, los apóstoles veían a Jesús como ese líder que se iba a imponer, que iba a quitar a los romanos y seguramente se iban a abrir 12 secretarías, iban a necesitar 12 secretarios y pues la secretaría que está más cerca del sillón presidencial, pues de ahí se empieza a licuar para abajo, ¿no? Pero no, es más, si hubiese sido primo de Jesús, hey, primo, es el primo. No reclamó privilegios, no se lo ve, no está ahí. ¿Y eso qué me enseña? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener, déjale las palancas, algún tipo de ayuda, ¿no? Algo que haga más llevadero toda esta situación que nos toca. O a veces la guardamos, la tenemos ahí, no la queremos, tenemos un solo tiro y no lo queremos gastar, ¿verdad? El famoso tráfico de influencias. Si Jacobo lo tuvo, nunca fue necesario utilizarlo. No fue necesario. Porque él entendió, más allá de que lo que podemos pensar, de humildad, de servicio, él entendió que por más que él no fuera reconocido aquí, un día iba a tener reconocimiento. Un día iba a tener reconocimiento. Era suficiente para su satisfacción servir al Hijo de Dios. Entendió lo que era servir. Definitivamente. Cuando yo veo a la vida de Jacobo y veo el ministerio que cada uno de nosotros nos toca hacer, acá nos toca hacer, siempre hay una persona que va a influenciar nuestras vidas. Una persona común y corriente como nosotros que va a influenciar nuestras vidas a hacer cosas. Nosotros tenemos que ser influencias de otros también. Pero nuestro mayor anhelo y nuestro mayor ejemplo tiene que venir del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Siervo de Siervos, de Jesucristo. De Jesucristo, aquel que tomó 12 hombres comunes y corrientes, transformó su vida, porque nunca fueron anónimos. Hoy estamos hablando de ellos. Hablaron de ellos. Dijimos, molestó a otro, Jacobo. Lo tuvieron que borrar del mapa. Pero lo que no pudieron borrar fue su legado. Lo que no pudieron callar fue el mensaje. Lo que sí se preserva es el mensaje. El mensajero pasa, pero el mensaje queda. Creo que uno de los legados que Jacobo nos dejó por último es que priorizó el poder de Cristo en su vida. Si fuera hermano de Mateo o primo de Jesús, el Hijo de Dios estaba por encima de todas las cosas y priorizó su misión. Y él murió en la de él, en lo que tenía que hacer, predicando la palabra.
Cuando vemos a estos hombres de Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 38, el versículo 38, después de contarnos toda la anécdota o todas las historias de los demás, versículo 38 dice lo siguiente, fíjate, de los cuales el mundo no era digno. Hablamos de personas comunes y corrientes, ¿no? Hablamos de personas que quizás ninguno de nosotros lo hubiese elegido, pero son demasiado grandes para este mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el poder de Cristo en nuestras vidas. No nos hace digno de este mundo. Y creo que esto es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, hombres, a la hora de rever nuestras vidas, de rever nuestro ministerio, que no importa cuán anónimos seamos, porque alguien siempre nos está viendo y alguien nos va a reconocer. Y ese es nuestro Padre Celestial. Y lo que nunca van a poder callar es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y que su obra en la cruz del Calvario es suficiente para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Hoy te toca hacer la de Jacobo. En tu trabajo, con tu familia, con tus seres queridos. Compartir el mensaje sabiendo que la prioridad de nuestras vidas está dada por el poder de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Gracias, Señor, por la vida de Jacobo. Gracias, Señor, porque ese aparente silencio que hay en la Biblia acerca de Jacobo nos descubre muchas cosas, Señor. Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender es poner orden en nuestro ministerio, orden en nuestras vidas, sabiendo que la prioridad siempre tienes que ser tú en cada uno de nosotros. Mantenernos cerca de ti y dar, Señor, el creer y confiar en el poder de tu palabra es lo que debe motivarnos cada día a seguir adelante y a hacer aquella obra que tú nos encargaste, al igual que estos hombres que tú escogiste. Señor, para el mundo podemos ser comunes y corrientes, pero para ti y en ti somos empoderados, Señor, y somos personas con un legado trascendente y un legado eterno que debemos compartir a los demás. Ayúdanos a entender esto, a creernos esta posición que tú nos das para hacer la obra de extender el evangelio de tu reino. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.